A ver, hoy es el Día del Empleado Público, uno no termina de saber, es feriado, no es feriado, apareció una jueza, ¿no es cierto?, dictando esta, Moira Fullana, dictando esta medida cautelar que suspendía el decreto. Un decreto no puede suspender una ley. Bueno, la ida y vuelta, después las aclaraciones de Adorni, solamente es para ATE. La realidad es que hoy teóricamente era el feriado del empleado público, no se sabe si es feriado o no es feriado, lo saludamos al empleado público, pero la verdad que nadie sabe nada ni qué es lo que pasa. Como muchas cosas, ¿no? Pasa también con el expendio de combustibles, si usted se pone a ver, hoy es el 5%, no es, qué precio es para YPF, qué precios son para lo otro, nadie sabe nada. Son tantas las idas y vueltas de los anuncios que termina nadie sabiendo absolutamente nada. Bueno, a ver. Smart City es la feria de innovación tecnológica, se hace en Santiago del Estero, empezó en el día de ayer, la feria más importante del país en este sentido. Participan, en el medio de esta feria están participando las provincias del Norte Grande y del Litoral, ¿sí? 13 provincias que están participando, y ayer hubo dos acciones concretas que merecen comentario. Por un lado, una de ellas tuvo que ver con una videoconferencia donde hablaron con el puerto de Miami. El puerto de Miami es el puerto más importante en lo que a transporte turístico se refiere, ¿sí? Los grandes barcos están acá, los cruceros más importantes. Este es el centro fundamental a nivel mundial, digamos, de cruceros, ¿sí? Pero a su vez también hay un movimiento económico muy importante dado por una zona franca, y estas 13 provincias empezaron a negociar en forma conjunta a través de esta videoconferencia para poder usar este puerto, ¿no es cierto?, para exportaciones, sobre todo de productos alimenticios. Esto fue en el día de ayer. También ayer hubo una resolución conjunta de las provincias del Norte Grande y del Litoral, 13 provincias, donde anunciaron la presentación de un proyecto de ley para lograr una tarifa de electricidad, ¿no es cierto?, subvencionada para los meses principales de calor, o sea, de diciembre a marzo, para esta región. Se incorpora también en esta región algunos pequeños sectores, tanto de Santa Fe como de Córdoba. Bueno, este anuncio se hizo ayer, dice que no mueve el superávit financiero, por lo tanto no hay motivo para vetarla o no sancionarla. Así que este anuncio también se dio ayer, se van a conocer, por supuesto, con el transcurso del día, mayores precisiones, entendiendo que si son 13 provincias las que se han puesto de acuerdo en esto, si uno totaliza senadores y diputados de estas 13 provincias, las posibilidades de que esto prospere, digamos, son bastante grandes. Ayer fue la marcha de las universidades. Cada universidad lo hizo de acuerdo a su... O sea, habían quedado liberadas para que cada uno tome, ¿no es cierto?, la modalidad que quiera. Hay un paro jueves y viernes, hoy siguen de paro todas las universidades, pero el tipo de marcha y de exteriorización cada uno era distinta. Un centro importante ha sido el Hospital de Clínica, ¿sí?, donde hubo un abrazo al Hospital de Clínica, donde se exteriorizaron algunas situaciones, lo que pasa con los residentes que ganan 1.200.000 pesos, la realidad presupuestaria. El Hospital de Clínica es el que hace 14 meses que no le actualizan el presupuesto, siguen con el mismo presupuesto anterior, los salarios se han quedado totalmente desactualizado. Hoy dice que el Hospital de Clínica atiende 360.000 consultas anuales y 8.000 cirugías anuales. Bueno, marcó un poco lo que está pasando a nivel país, la crisis que vive, ¿no es cierto?, el nivel educativo. Hablaban, por ejemplo, de lo que es los salarios de la UBA, ¿no? Dice que desde noviembre del 2023 la inflación fue del 250 y el aumento de los salarios fue del 95. Por eso dicen que la pérdida del poder adquisitivo de los docentes de la UBA es equivalente al 45%. Bueno, forma parte de esta protesta universitaria del día de ayer, que reitero, hay paro en el día de hoy, continúa esta protesta, ¿sí? Guillermo Franco estuvo ayer en el Senado, se retiró, enojado, dice que le faltaron el respeto, llevaba 4 horas de exposición, ¿sí? Cristina López es la senadora por Tierra del Fuego, de Unidad Ciudadana, ¿sí? Y tuvo algunas expresiones donde Germán Adala, que estaba a cargo de la presidencia, le pidió que se retracte, no lo hizo, y por eso Guillermo Franco se fue, dijo no quiere que le falten el respeto, que no está acostumbrado a esto. Es cierto, Guillermo Franco puso la cara, es una persona muy educada para contestar, usted puede gustarle, no gustarle, pero hubo un exceso en este tema. No es normal que se levante y se vaya, digamos, un funcionario, pero también hay un exceso, había necesidad.
si el funcionario está poniendo la cara, está yendo, está cumpliendo con el precepto constitucional, había necesidad de enrostrar cosas que, a ver, poco le interesa la soberanía sobre el Atlántico Sur, no les interesa la causa de Malvinas, el futuro de la Antártida. ¿En serio? Primero, ¿de dónde saca? ¿Con qué sustento dice esto? Y segundo, ¿había necesidad cuando va a rendir cuenta del accionario en función de qué dice esto? ¿Para qué el insulto, el agravio? Pero bueno, se terminó yendo, ¿sí? Se terminó yendo un papelón, la verdad, pero un papelón, no estoy diciendo que un papelón de Guillermo Franco, ¿no? Es un papelón también del Senado, que no, la intolerancia se nos está haciendo carne, lamentablemente, a todo, y esto terminó pasando allá. Reunión del COFESA, ¿sí? Donde se reúnen todos los ministros de salud, presidida por Mario Lugone, que era el ministro de Salud, ¿no es cierto?, nacional. Dos temas que me quedaron dando vuelta. Por un lado, marcar políticas para el tema vacunación. Todos los ministros de las distintas provincias son concordantes en cómo ha caído la vacunación, haciendo mucho eje en el sarampión, haciendo mucho eje en las enfermedades respiratorias, ¿no? O sea, la vacuna contra la gripe, neumonía. Ha caído mucho el nivel, ni que hablar del COVID, ha caído mucho este tema. Y no son patologías que superada y que no haga falta. Lo del sarampión es increíble. Ahora encima tenemos mucho sarampión en Bolivia, está entrando, digamos, ¿no es cierto?, fuertemente, donde la caída en la vacunación no es una problemática argentina solamente, por supuesto, pero en COFESA se habló de este tema. Me pareció interesante que tomemos conciencia de esto y tenemos que volver a reinstalar el tema y a volver a tener una política clara para mejorar en este sentido. Pero se presentó algo muy interesante, se llama el PROMESA, ¿sí?, que es un nuevo procedimiento de mediación judicial en materia de salud. Fue creado por DNU, fue presentado en esto, las jurisdicciones tienen que empezar a adherir, digamos. Es una vía, ellos le llaman una vía rápida y mucho menos costosa, por supuesto, para solucionar conflictos vinculados con el acceso a las prestaciones. Están llenos de, creo que son medidas autosatisfactivas, se llama. O sea, cuando una persona requiere de su obra social una determinada atención, la obra social da vuelta y vuelta y vuelta y termina la persona yendo a la justicia. Juicios que terminan siempre con costosos honorarios, peritos, o sea, bajar ese tipo de litigiosidad, de paso le va a servir a la justicia también, ¿no?, para sacarse un poco de encima una cantidad de expedientes, pero empezar a encontrar soluciones de conflicto que sean rápidas, mucho menos costosas y que sean satisfactorias para la parte también, porque no solamente pasa por ganar el juicio, la persona que está necesitando una prestación muchas veces termina muriéndose mientras en tribunales se está discutiendo este tipo de cosas, ¿sí? Me pareció muy interesante esto, es algo como para seguirlo y verlo, a ver cómo se puede instrumentar y qué es la efectividad que puede llegar a tener, que da la sensación de ser muy buena. El decreto de prórroga de las retenciones salió ahora, ¿sí? Se van a prorrogar el tema de la reducción de retenciones solamente en cebada y trigo. La soja y el maíz regresan a los números anteriores. La soja va de 26 al 33, ¿sí? El sorgo del 9,5 al 12, el girasol del 5,5 al 7, el trigo y el maíz siguen en el 9,5, decía. Este tipo de situación generó, por supuesto, el enojo, respuesta del campo, de algunos sectores. Sectores del campo ayer amenazaron, no va a haber liquidación de soja, ¿sí? No va a haber dólares hasta noviembre, decían todo, como tomando como horizonte, digamos, el tema de las elecciones de octubre, digamos, ¿sí? No va a haber liquidaciones hasta noviembre, van a ser menores. Dice que los productores sojeros ya han aprovechado, ¿no es cierto?, esta baja de retenciones de 7 puntos en el caso de la soja, que es la más importante, ya han hecho caja y bueno, ahora van a sostener esto y no van a liquidar y el gobierno está teniendo problemas muy serios de dólares, ¿no es cierto? O sea, ahora, con el campo pasa algo que yo creo que merece ser atendido. Yo no digo que merece darle todo lo que piden, merece por lo menos armar una mesa de trabajo seria, ¿sí?, donde estén dispuestos a escucharse y a debatir y a poner sobre la mesa cuestiones y proyectos también, donde cada uno esté dispuesto a ceder algo, ¿no? Porque mire usted, a ver, hoy el anuncio de Nutrien. Nutrien es una empresa de capitales canadiense y de Estados Unidos que se va del país. O sea, nosotros estamos necesitando gente que venga a invertir, pero vemos que se van. O sea,
es dueña del 50% de Profertil. Profertil, el otro socio es YPF, son los fabricantes de urea granulada en Argentina, que es un fertilizante que se usa muchísimo en el campo. Bueno, se va, hay que salir a buscar capitales que vengan a ver quién se hace cargo de esto. Por supuesto, empresas de Argentina, lo que necesitamos son dólares de afuera que vengan. Y se nos van, porque Nutrien va a cobrar y se va a llevar los dólares afuera. Entonces, volvemos un poco a esto. El campo, fíjese en los últimos tiempos, ¿no? La semana pasada se concursó Speed Agro. Speed Agro, si usted agarra el automovilismo, por ejemplo, ¿sí? El TCE, todo, va a ver lo que es Speed Agro. Speed Agro y RU Seguro, o sea, Río Uruguay Seguro, son los que bancan el automovilismo. Una empresa que parecía fortísima, que no la podía, ningún viento la podía mover, resulta ser que la semana pasada se concursó. Se suma al concurso de los Grobo, del grupo Grobo Copatel, el de Surco, el de Agrofina, el de Sancor, el de Molinos Cañuela, el de la Compañía Argentina Grano Sociedad Anónima, el de Vicentín. Algo pasa con el sector del campo, o sea, no es un dato menor. Ya estoy nombrando la más fuerte, ¿no? No hablemos de las cuantas pymes han cerrado en esto, las pymes lecheras. ¿Merece el campo un mecanismo distinto de diálogo, una mesa de trabajo de otra manera? Porque es el que más aporta dólares. Y de repente está de conflicto en conflicto, no se termina de entender. Cuidado que el tema dólares, yo saqué los números ahí del déficit de la cuenta corriente, dice que para este año va a ser un 400% superior a lo que estaba estimado. Estaba estimado en el 0,4 del PBI, va a ser del 2 del PBI. En el primer trimestre, según los datos oficiales del INDEC, la cuenta corriente, o sea, los dólares que entran con los dólares que afuera, es negativa en 5.200 millones de dólares. Cuando estamos necesitando dólares para acumular reservas. Vino el Fondo Monetario Internacional, también miró por el costado, nos van a perdonar el tema de la reserva, pero es un gran problema. Por más que el viceministro Daza diga que no es problema, que lo vamos a recuperar en cualquier momento, la realidad es que la falta de dólares es un problema. Por eso se dicta en esta medida de los dólares del colchón, que no va a resultar nada. ¿Viste cómo se apagó el fuego? Porque hacen falta dólares. Hasta fin de año calculan que va a ser 12.000 millones de dólares la balanza de cuenta corriente negativa. O sea, que se van a ser mucho más los dólares que se van a los que vienen. Bueno, todos sabemos que estamos necesitando lo inverso. ¿Dónde está el gran déficit de esto? Dice el INDEC, oficialmente lo está diciendo, en la mayor cantidad de importaciones. Desde el Ministerio de Economía dice un país que crece al 6% anual, que tenga un 2% de déficit de dólares no es problemático. Muchacho, creo que no es tan así, está bien, nos marcan este tema, decir, es las importaciones, ¿por qué? Porque tenemos un dólar barato. Y la otra caja, que es negativa por donde la mire, es la de viaje, es la turística. Está viajando, nos dábamos el número el otro día, la cantidad de gente que sale del país, claro, con un dólar en ese valor, todo el mundo está veraneando afuera y aprovechando y saliendo y va a gastar allá y tenemos una balanza negativa. Son los dos elementos más duros que estamos teniendo en este tema, no es un dato menor, ¿sí? El juez Jorge Gorini dijo que es manifiestamente impertinente la presentación que hicieron y los dichos tanto de senadores y diputados, ¿sí? No va a contestar gran parte de estas presentaciones porque hay un formalismo en la justicia, cómo tiene que ser hecha, quiénes son los que pueden peticionar ante la justicia. Este tema de llenarlo de 1.000 correos electrónicos y todo, no tiene ningún tipo de validez. O sea, empieza a poner claro sobre oscuro en este tema y a marcar un poco la cancha también y a contestar con la firmeza que se tiene que contestar este tipo de cosas. Ayer lo marcamos, es un tema preocupante, no hay que minimizarlo, hay que mirarlo con cuidado. Córdoba salió a los mercados, consiguió ayer 725 millones de dólares en Wall Street, emitió bonos con vencimiento en julio del 2032, una tasa de 9.75. Esta tasa es altísima. ¿Y por qué? Porque tenemos un riesgo país de 714. Con un riesgo país así es imposible salir a buscar créditos baratos. 9.75 es carísima, pero ante la ausencia de crédito, bueno, es una cuestión que se necesita y hay que salir y hay que avalarlo, es necesario lamentablemente, ¿sí? Hay muchas provincias que están esperando esto. Santa Fe está esperando también un crédito de la CAF, Jujuy está esperando, ¿no es cierto? Está negociando un crédito de la CAF, del Banco Mundial por el tema de la Ruta 66, Jujuy está esperando un aval para ir al banco chino para Cauchari 4 y 5, o sea, hay muchas provincias que están a la expectativa de esto para obtener financiamiento de afuera. No hay financiamiento acá, hay que obtener financiamiento de afuera, bueno, y de paso el país recompone, ¿no? Porque esta plata entra vía Banco Central. Por un tiempo aprovechan y suman reserva también, le sirve a todo.
Bueno, chicos, viernes. Me voy con un pequeño comentario. Ayer estuvo el presidente Javier Milei de campaña en el conurbano, tuvo un congreso de los libertarios. Yo creo que ha marcado con absoluta claridad lo que va a ser el tono de la campaña de cara a lo que viene, lamentablemente. Porque el presidente, si hubiera dicho, han transformado el conurbano en una villa miseria gigante, está bien, un modelo de alfabetismo y violencia, está bien. Ayer dábamos este ejemplo, ¿no es cierto? Somos un país de analfabetos, la verdad, hemos fracasado en el tema educativo. Yo creo que todo esto forma parte de la política y está correcto. Pero después, llegar allá y hablar de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, como pelotudo, como burro, como limitado, parásito mental, pichón de Stalin. ¿Tiene sentido realmente que nos insultemos de esta manera? Y claro, cuando uno arranca una campaña de esto, y no puede esperar que del otro lado venga algo distinto. O sea, vamos a caer en lo mismo, o sea, vamos a entrar en una campaña donde pareciera ser que la forma de hacer política en la Argentina es esto, es con el agravio, con el insulto, con la intolerancia. Y honestamente uno no se va a cansar de bregar para que esto cambie. La forma, los modos no tienen que dejar de ser algo imperante en la realidad de los acuerdos que tenemos que tener los argentinos. ¿Sí? En el Pacto de Mayo, decir que pusieron 10 puntos, tenía que haber estado puesto este punto. Dejemos de agraviarnos, dejemos de insultarnos, dejemos de cavar todos los días esa grieta que no nos permite salir a ningún lado y que nos divide a todos los argentinos. Ya nos divide en la familia, en los amigos, en todos lados. La verdad es insoportable, sinceramente.